La grieta era apenas visible, una fractura fina en la pared de hormigón del almacén abandonado. La mayoría de la gente habría pasado de largo. Pero Thor no pasó de largo. Se detuvo. Su enorme cuerpo se puso rígido, cada músculo tenso como el hierro. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo, y un gruñido bajo y gutural resonó desde lo más profundo de su pecho, un sonido que el oficial James Reeves nunca había oído de su compañero en 3 años de servicio. Los ojos de obsidiana de Thor se clavaron en esa grieta con una intensidad que le heló la sangre a James. Entonces el perro se abalanzó hacia adelante, sus garras arañando el hormigón, ladrando con una urgencia tan cruda y frenética que James se tambaleó hacia atrás. Algo había detrás de esa pared. Algo que hizo que Thor perdiera cada gramo de su legendaria disciplina. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. James Reeves había sido agente canino durante casi una década, pero solo había sido compañero de Thor durante los últimos 3 años. Thor era un pastor belga malinois, delgado, musculoso, con un pelaje color cobre quemado y una mirada que descifraba las mentiras. Estaba entrenado en detección de narcóticos, rastreo y captura de sospechosos. Había ayudado a desmantelar operaciones de tráfico de drogas, encontrado niños desaparecidos en bosques densos y acorralado a sospechosos armados sin dudarlo. Thor era intrépido, disciplinado, inquebrantable. Hasta hoy, el almacén se alzaba en el límite olvidado de Riewold, un pequeño pueblo industrial que la naturaleza estaba recuperando poco a poco. Las enredaderas trepaban por el revestimiento metálico oxidado. Las ventanas rotas se abrían como cuencas vacías. El lugar llevaba más de 15 años abandonado. Antes una fábrica textil, ahora un cementerio de maquinaria y sombras. La ciudad llevaba meses planeando demolerlo, pero los recortes presupuestarios retrasaban el proyecto. La mayoría de los vecinos lo evitaban. Los niños murmuraban que estaba embrujado. Los vagabundos a veces dormían allí en invierno, pero ni siquiera ellos se quedaban mucho tiempo. Había algo raro en el lugar. Algo que ponía los pelos de punta y cortaba la respiración. James no había planeado estar allí esa tarde. Él y Thor estaban haciendo una patrulla de rutina a 2 cuadras de allí cuando la central sonó por la radio. Un informe de actividad sospechosa cerca del viejo almacén. Una corredora afirmó haber visto a un hombre entrar por una puerta lateral, moviéndose rápidamente, cargando algo voluminoso. Probablemente nada. Probablemente otro vagabundo buscando refugio. Pero el protocolo era el protocolo. James comunicó su ubicación por radio y se dirigió hacia allá. El aire de octubre era fresco, con olor a hojas húmedas y óxido. James aparcó su patrulla cerca de la cerca metálica que rodeaba la propiedad. La puerta estaba abierta, con el candado roto, probablemente desde hacía años. Thor saltó del vehículo con la facilidad que da la práctica, alerta al instante. Movió la nariz, respirando el aire. James sujetó la correa al arnés de Thor, aunque sabía que el perro apenas la necesitaba. Thor se movía como una extensión de los instintos de James, silencioso, concentrado, interpretando el entorno con sentidos mucho más agudos que los de cualquier humano. Se acercaron al edificio con cuidado. La puerta lateral que el corredor había mencionado estaba entreabierta. El metal crujía suavemente con la brisa. James sacó su linterna, y el haz atravesó el interior en penumbra. Motas de polvo danzaban en la luz. El suelo estaba cubierto de escombros, cristales rotos, madera podrida, trozos de tela que podrían haber sido lonas. El aire dentro era denso y viciado, con un tinte mohoso y algo más que James no supo identificar. Algo ligeramente químico. La postura de Thor cambió. Sus orejas se erguían hacia adelante. Su cola se enderezó. Se adentraron en el almacén. La planta principal era cavernosa, con vigas del techo que se extendían como las costillas de una bestia enorme. Maquinaria vieja se alzaba en las sombras, telares oxidados, cintas transportadoras congeladas en el tiempo. Las botas de James crujieron sobre el hormigón roto. Thor se adelantó ligeramente, con el hocico agachado, siguiendo algo que James no pudo detectar. El perro se movía con determinación, y todo su lenguaje corporal pasó de la alerta a la concentración. Su respiración se aceleró. Sus movimientos se volvieron más pausados, más intensos. James había aprendido a interpretar el lenguaje corporal de Thor como un libro. Cada movimiento de oreja, cada cambio de postura, cada cambio en su respiración contaba una historia. Y ahora mismo, Thor le decía que se acercaban a algo importante. Algo que exigía toda la atención y habilidad del perro.
Entonces, de repente, Thor se detuvo. Su cuerpo se puso rígido. El gruñido empezó bajo, casi subsónico, vibrando a través de su pecho. James siguió la mirada del perro hacia la pared del fondo. Al principio, James no vio nada inusual. Solo otra sección de concreto manchado y desmoronado. Pero la reacción de Thor fue inconfundible. Los labios del perro se despegaron, revelando colmillos blancos. Su pelo se erizó en una cresta rígida a lo largo de su columna vertebral. James había visto a Thor enfrentarse a sospechosos armados, perros agresivos, incluso a un oso negro acorralado una vez durante una búsqueda en la montaña. Thor había permanecido tranquilo, controlado. Esto era diferente. Esto era primario. Esto era miedo mezclado con furia. ¿Qué pasa, muchacho?, susurró James, con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó, iluminando la pared con la linterna. Fue entonces cuando lo vio, la grieta. Apenas 2,5 centímetros de ancho, con una extensión vertical de casi 1 metro, justo por encima del suelo. Parecía un daño estructural normal. De esos que se ven en cualquier edificio abandonado. Pero a Thor no le pareció normal. El perro se abalanzó con tanta fuerza que James casi perdió la correa. Las poderosas mandíbulas de Thor mordieron el aire a centímetros de la grieta. Ladró. Agudo, autoritario, desesperado. Sus patas delanteras arañaron el hormigón, dejando arañazos blancos con sus garras. Apretó el hocico contra la grieta, olfateando frenéticamente. Luego se apartó y ladró de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. El sonido resonó por el almacén vacío, rebotando en las paredes y el techo, llenando el espacio de urgencia. James sintió que se le erizaba el vello de la nuca. En todos sus años trabajando con unidades caninas, había aprendido a confiar plenamente en los perros. Percibían cosas que los humanos no podían. Sabían. Y en ese preciso instante, Thor supo que algo iba terriblemente mal. El comportamiento del perro era diferente a todo lo que James había presenciado. Thor no solo estaba alerta, estaba desesperado. Intentaba comunicar algo vital, algo que trascendía su entrenamiento. James pulsó la radio. Despacho, aquí la unidad 12. Estoy en el almacén de Ashford Road. Mi perro está alertando de algo dentro. Solicito refuerzos y posiblemente una inspección del edificio. Cambio. La radio crepitó. Entendido, unidad 12. Refuerzos en camino. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. 10 minutos se sintieron como una eternidad. James se arrodilló junto a Thor, intentando calmarlo, pero el perro no se tranquilizaba. Su atención se centraba en la grieta de la pared. James apuntó con la linterna a la fisura, intentando ver dentro, pero el espacio era demasiado estrecho y la oscuridad demasiado profunda. Pegó la oreja al frío hormigón, escuchando. Nada. Solo el lejano goteo del agua en algún lugar del edificio y el silbido del viento a través de las ventanas rotas. Pero Thor oyó algo. O olió algo. Su cuerpo temblaba con energía apenas contenida. Los músculos se contraían bajo su liso pelaje. La saliva goteaba de sus mandíbulas. Sus ojos no se apartaban de la pared. James observaba a su compañero con creciente preocupación y profundo respeto. Fuera lo que fuese que hubiera tras esa pared, había despertado algo profundo en Thor. Un instinto que iba más allá del entrenamiento, del condicionamiento. Era como si el perro comprendiera, en algún nivel fundamental, que la justicia misma se escondía tras ese hormigón. Los refuerzos llegaron con la agente Sarah Chen y su compañero, el agente Miguel Torres. Entraron al almacén con linternas encendidas y las manos apoyadas en sus armas. Sarah ya había trabajado con James. Era una persona seria, perspicaz y con un enfoque sensato en el trabajo policial. Llevaba 8 años en el cuerpo policial y había presenciado situaciones extrañas, pero nada la había preparado para lo que se encontró. Miguel era más joven, solo llevaba 2 años en el cuerpo, pero era minucioso y confiable. Su juventud aportaba energía y una perspectiva fresca que compensaba la experiencia de Sarah. ¿Qué tenemos?, gritó Sarah, y su voz resonó en el espacio vacío. La luz de su linterna recorrió el cavernoso interior, captando la decadencia y el abandono. James señaló la pared. Thor lleva 15 minutos vigilando este lugar. Nunca lo había visto así. Hay algo ahí detrás. Miguel se acercó con cautela, iluminando la grieta con la linterna. Parece un antiguo daño estructural. Todo esto se está cayendo a pedazos. Golpeó la pared a modo de prueba, y el sonido hueco que resonó lo hizo detenerse. Espera. Eso no suena bien. Parece que hay un espacio vacío detrás. Tal vez,
dijo James. Pero Thor no reacciona así ante los edificios antiguos. Está entrenado en narcóticos, explosivos y rastreo humano. Sea lo que sea que haya ahí atrás, lo reconoce como una amenaza. O como una prueba. Sarah observó a Thor con atención. El perro no había dejado de patalear y ladrar frenéticamente, aunque su voz se estaba volviendo ronca. Le sangraban ligeramente las patas al raspar el cemento rugoso, pero no parecía notarlo ni importarle. Su obsesión era casi aterradora por su intensidad. ¿Podría ser un animal muerto? ¿Roedores? A veces, el olor a descomposición puede despertarlos. Así no, insistió James. Su instinto le decía que esto era algo más grave. Mucho más grave. Llevo 3 años trabajando con Thor. Ha encontrado excursionistas desaparecidos, rastreado sospechosos por kilómetros de naturaleza, alertado sobre alijos de droga. Pero nunca había visto este nivel de urgencia. Esto no es solo una alerta. Es desesperación. Sarah sacó su teléfono e hizo una llamada. En 20 minutos, llegó un inspector de construcción llamado Robert Finch, un hombre de mediana edad con una carpeta y expresión cautelosa. Lo habían sacado de su cena y su irritación apenas se disimulaba. Llevaba la corbata floja, la camisa arrugada y parecía haber respondido a demasiadas falsas alarmas a lo largo de su carrera. Pero al ver el comportamiento de Thor, su actitud cambió. El perro yacía pegado a la pared, gimiendo entre ladridos, con todo el cuerpo vibrando de tensión. «Ese perro sí que tiene algo», murmuró Robert, estudiando la pared. Sacó un dispositivo de imagen térmica portátil y examinó la superficie. Frunció el ceño. «Interesante. Hay una diferencia de temperatura detrás de esta sección. Es un poco más cálida. Podría ser un espacio vacío, tal vez un antiguo pozo de servicios públicos o un almacén que estaba sellado». Movió el dispositivo lentamente por la pared, tomando lecturas. «Sí, definitivamente hay una cámara aquí atrás. Tal vez de 2,5 metros por 3 metros. Y el hormigón de los bordes es diferente. Una composición más moderna». «¿Puedes abrirlo?», preguntó James, con el pulso acelerado. Robert dudó. Necesitaría autorización. «Este edificio está programado para demolición, pero no puedo empezar a derribar paredes sin». «Consigue la autorización», interrumpió Sarah con firmeza. «Ese perro nos dice que hay algo delictivo ahí. No nos iremos hasta que sepamos qué es». Robert hizo varias llamadas. Se convocó a funcionarios municipales a conferencias telefónicas. Se consultó a un ingeniero estructural a distancia. Finalmente, se contactó al dueño del almacén, una inmobiliaria que había heredado la propiedad tras una serie de complicadas transacciones. Tras casi 2 horas de trámites burocráticos, se concedió el permiso. Se llamó a un equipo de demolición, pero no llegarían hasta la mañana siguiente. El almacén fue asegurado durante la noche y se asignaron agentes para mantener el perímetro. James no quería irse. Thor tampoco. El perro por fin había dejado de ladrar, pero se echó justo delante de la grieta, con la cabeza entre las patas y la mirada fija en la pared. Se negaba a moverse. Se negaba a comer las golosinas que James le ofrecía. Se negaba a que lo convencieran de irse. Cuando James intentó levantarlo, Thor se puso rígido y gimió, no de dolor, sino de protesta. Estaba claro, el perro se sentía responsable de lo que estuviera detrás de esa pared. Estaba de guardia. «Lo está vigilando», observó Sarah en voz baja. «Cree que alguien necesita protección. O está impidiendo que algo escape». James sintió un escalofrío. Se sentó en el suelo frío junto a su compañero, apoyando una mano en el cálido pelaje de Thor. «Lo averiguaremos mañana, muchacho. Sea lo que sea, lo encontraremos». La cola de Thor golpeó el cemento una vez, pero su mirada no se apartó de la grieta. James permaneció allí 1 hora más, vigilando con su compañero, antes de que Sarah finalmente lo convenciera de irse a casa a descansar. Esa noche, James apenas durmió. No dejaba de pensar en la reacción de Thor. Repasaba constantemente esos ladridos desesperados. Había visto perros alertas sobre drogas, armas, sospechosos ocultos. Pero esto había sido diferente. Esto había sido personal. Emotivo. Como si Thor entendiera algo que James no. Alrededor de las 3 de la mañana, James perdió el sueño y condujo de vuelta al almacén. El oficial de guardia del perímetro pareció sorprendido de verlo. «¿No pudiste mantenerte alejado?», preguntó el oficial con una sonrisa cómplice. «Solo quería comprobarlo», respondió James, pero ambos sabían la verdad. Necesitaba estar allí. Necesitaba ver a Thor. Dentro, encontró a su compañero exactamente donde lo había dejado, aún vigilando. Cuando Thor oyó los pasos de James,
Meneó la cola débilmente, pero no se movió de su puesto. James volvió a sentarse a su lado y esperaron juntos durante las frías horas previas al amanecer, dos compañeros unidos por un propósito. La mañana llegó con nubes grises y amenaza de lluvia. El equipo de demolición se presentó a las 8 en punto, 3 hombres con mazos, palancas y un pequeño martillo neumático. El inspector Robert estaba allí, junto con Sarah, Miguel y 2 oficiales más. También se había llamado a una detective de la oficina del sheriff del condado, la detective Linda Mars, una mujer de unos 50 años con cabello con mechas plateadas y ojos que habían visto demasiado. Había trabajado en delitos contra menores durante más de 20 años, y su reputación de investigadora minuciosa e implacable la precedía. Thor estaba exactamente donde James lo había dejado, todavía vigilando la pared. Los ojos del perro estaban ojerosos por el cansancio, su cuerpo temblaba ligeramente por la fatiga, pero su vigilancia no flaqueaba. Cuando James llegó, Thor sacudió la cola con un solo golpe a modo de saludo, pero su atención seguía fija en la grieta. James trajo agua y comida, y esta vez Thor aceptó unos tragos de agua, pero rechazó la comida. Ahora actuaba con pura determinación. Muy bien, anunció Robert, dirigiéndose al equipo de demolición. Comience con cuidado. No sabemos qué hay detrás. Podría ser inestabilidad estructural. Vayan con calma. El jefe de equipo, un hombre corpulento llamado Frank, asintió y se acercó con un mazo. Llevaba 15 años haciendo trabajos de demolición. Había derribado cientos de edificios, pero algo en este trabajo lo inquietaba. Thor se puso de pie al instante, con el pelo erizado de nuevo y un gruñido de advertencia retumbando. James rápidamente apartó al perro, sujetando firmemente el arnés. Tranquilo, Thor. Déjalos trabajar. Tú hiciste tu trabajo. Ahora déjanos hacer el nuestro. El primer golpe hizo temblar la pared. El polvo de hormigón se elevó en el aire, y Thor ladró con fuerza al oírlo. Otro golpe. Y luego otro. La grieta se ensanchaba con cada impacto, revelando oscuridad tras ella. Frank usó una palanca y trabajó en los bordes. Grandes trozos de hormigón comenzaron a desprenderse, revelando oscuridad tras ella. El sonido hueco confirmó lo que la imagen térmica había sugerido. Definitivamente había un vacío tras la pared. Sin duda hay un espacio aquí atrás, gritó Frank con voz tensa. Parece que lo sellaron a propósito. Esto no es estructural. Alguien construyó una pared falsa. Retiró otro trozo y un olor a humedad se desprendió. Aire viciado que había estado atrapado durante años, con un matiz químico. Algo químico y extraño. La detective Mars dio un paso al frente, con expresión agudizada. ¿Una pared falsa? En una fábrica abandonada. Su instinto le gritaba. En sus 2 décadas investigando crímenes contra menores, había aprendido a reconocer las señales. Habitaciones ocultas. Espacios ocultos. Lugares donde la gente escondía cosas que nunca quería encontrar. Sí, confirmó Frank. ¿Ves estos bordes? Este hormigón es más nuevo que el resto. Quizás de 10 o 15 años. Alguien tapió algo a propósito. Y lo hicieron muy bien, intentaron igualar la textura y el color de la pared circundante. Si tu perro no hubiera avisado, habríamos demolido todo el edificio y nunca habríamos sabido que esto estaba aquí. El equipo trabajaba más rápido ahora. La adrenalina sustituyó a la precaución. En 30 minutos, habían abierto un agujero lo suficientemente grande como para iluminar a través de él. James apuntó su linterna al hueco, y lo que vio le dejó sin aliento. El haz iluminó una pequeña habitación, de unos 2,5 metros por 3 metros. Las paredes eran de hormigón visto. El suelo estaba cubierto con lonas de plástico, de esas que se compran en cualquier ferretería. Y esparcido sobre esas lonas había docenas, no, cientos, de artículos. Fotografías. Montones y montones de fotografías, algunas en álbumes, otras sueltas. Documentos en carpetas. Sobres manila repletos de papeles. Una computadora portátil cubierta de polvo, con el cable de alimentación aún conectado a una batería de respaldo. Discos duros externos. Memorias USB. Y algo más que le revolvió el estómago a James. Ropa de niño. Zapatitos alineados contra una pared. Un conejo de peluche con ojos de botón mirando fijamente a la oscuridad. Una mochila infantil con dibujos animados. Una chaqueta, de la talla de un niño de unos 6 años, colgada de un clavo. La detective Mars avanzó, y la luz de su linterna se unió a la de James. Su rostro palideció y luego se sonrojó de ira. Había visto escenas de crímenes que atormentarían a la mayoría de la gente de por vida, pero esto era diferente.
Esto era metódico. Este era el archivo de alguien. Alto. Ordenó con firmeza, con una voz que cortaba el aire como una cuchilla. Que nadie entre. Esto es una escena de crimen. Que nadie toque nada. Que nadie respire cerca de esa abertura hasta que lleguen los forenses. Frank y su equipo retrocedieron de inmediato. Sarah se acercó, mirando por la abertura. Se llevó la mano a la boca. «Dios mío», susurró. Llevaba 8 años como policía, había trabajado en robos, asaltos e incluso en un homicidio. Pero este era su primer caso de delitos contra menores, y la realidad la golpeó como un puñetazo. Miguel miró luego, y James vio que el rostro del joven oficial palidecía. «¿Qué? ¿Qué es todo esto?» Su voz era apenas un susurro. Retrocedió 2 pasos, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. James lo oyó vomitar afuera. «Pruebas», dijo la detective Mars con gravedad. Ya estaba sacando su teléfono, pidiendo refuerzos, equipos forenses, especialistas. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de rabia cuidadosamente controlada. Todos atrás. Ahora. Preservamos esta escena a la perfección. Que nadie toque nada. Esta es potencialmente la escena del crimen más importante que este condado ha visto en décadas. En cuestión de 1 hora, el almacén estaba abarrotado de agentes del orden. Técnicos de escena del crimen, con trajes blancos, entraron en la habitación oculta con cámaras y kits de recolección de datos, documentando cada centímetro antes de tocar nada. Investigadores del FBI llegaron, con rostros sombríos y en silencio, con sus credenciales colgadas de cordones al cuello. La policía estatal envió a su unidad de delitos contra menores 4 investigadores que trajeron equipo especializado y años de experiencia con este tipo de evidencia. Una cinta amarilla acordonó todo el edificio. Las furgonetas de noticias comenzaron a congregarse afuera, atraídas por los escáneres policiales y la inusual concentración de vehículos policiales. James estaba afuera con Thor, observando el caos organizado que se desataba. Su compañero se sentó a su lado, finalmente tranquilo. El perro había cumplido con su deber. Había encontrado lo que le habían entrenado para encontrar. Había protegido lo que necesitaba protección, aunque ahora solo fueran pruebas. El agotamiento de Thor era evidente. Tenía la cabeza gacha, los ojos pesados, las patas vendadas por las raspaduras que se había hecho contra el cemento. James acarició la cabeza de Thor, con la garganta apretada por la emoción. «Buen chico», susurró. «Bien, buen chico. Hiciste algo increíble hoy». Habían llamado a un veterinario para que revisara a Thor, dada su prolongada vigilia y su evidente agotamiento físico. La doctora Ellen Park llegó con su botiquín de emergencia y examinó al perro con detenimiento. «Físicamente, está bien», le dijo a James tras una revisión exhaustiva. «Deshidratado, exhausto, con pequeñas abrasiones en las patas. Pero sus constantes vitales son fuertes. Lo que necesita ahora es descanso, agua y tranquilidad». Miró a James con seriedad. «Sin embargo, emocionalmente, vigílalo. Los perros pueden verse afectados por situaciones intensas, igual que los humanos. Lleva casi 24 horas bajo mucho estrés». La detective Mars salió horas después, con el rostro demacrado y exhausto. Había estado dentro de la habitación secreta casi toda la tarde, supervisando la recolección de pruebas y haciendo evaluaciones preliminares. Se acercó a James, miró a Thor y su expresión severa se suavizó. Ligeramente. La detective se arrodilló lenta y cuidadosamente y extendió la mano hacia el perro. Thor lo olió y luego le permitió rascarle detrás de las orejas. «Ese perro acaba de abrir un caso que ni siquiera sabíamos que existía», dijo en voz baja. «¿Qué había ahí?», preguntó James, aunque una parte de él no quería saberlo. Mars dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. «Seguimos catalogándolo todo. Pero los hallazgos preliminares indican que esa habitación se usaba como almacén para documentar actividades ilegales. Actividades ilegales muy graves. Encontramos fotografías, vídeos, registros de transacciones, nombres, direcciones, fechas, lugares. Varias jurisdicciones estarán involucradas. Esto es importante, James. Más importante que cualquier cosa que este pueblo haya visto. Más importante que la mayoría de las ciudades en una década. Tráfico de niños». James forzó las palabras. Su voz apenas era un susurro. Mars apretó la mandíbula. Su mirada se endureció. «Entre otras cosas. Explotación. Abuso. Documentación de crímenes que abarcan al menos 5 años, quizá más. El FBI está liderando la investigación. Pero gracias a Thor,
Tenemos pruebas que podrían no haberse encontrado durante meses. Quizá nunca. Cuando se programó la demolición de este edificio, todo eso habría quedado enterrado bajo los escombros y llevado a un vertedero. Quien selló esa habitación pensó que la ocultaría para siempre. Pensó que había ganado. James sintió náuseas. Su mano volvió a la cabeza de Thor, necesitando la conexión. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Basándonos en las fechas de algunos documentos, creemos que la habitación fue sellada hace unos 12 años. Quien lo hizo probablemente asumió que el edificio sería demolido en un par de años. Pero la burocracia nos salvó. Los retrasos, los recortes presupuestarios, las interminables reuniones de planificación que postergaban la demolición, todo eso mantuvo este lugar en pie el tiempo justo. El tiempo justo para que Thor lo encontrara. Thor se movió junto a James, apoyando su peso en la pierna de su guía. El perro estaba exhausto, mental y físicamente agotado. Pero había algo en sus ojos oscuros que casi parecía alivio. Como un peso que se había quitado. Como justicia reconocida, aunque no comprendida del todo. Durante las semanas siguientes, la investigación se disparó. El FBI rastreó las pruebas hasta una red que operaba en la región hacía más de una década. Tan solo la computadora portátil contenía miles de archivos, cifrados pero no indescifrables. Los equipos de análisis forense digital trabajaron sin descanso para recuperar los datos. Se realizaron arrestos en varios estados: Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental y Maryland. Algunos sospechosos habían seguido adelante, reconstruido sus vidas y creían haber escapado de su pasado. Otros habían continuado sus actividades en otros lugares. Las pruebas dieron a los investigadores una ventaja que nunca antes habían tenido. Algunas de las víctimas, ahora adultas, fueron localizadas y contactadas. Muchas nunca habían denunciado lo sucedido, viviendo el trauma en silencio, creyendo que nadie les creería o que no había pruebas. El descubrimiento brindó a los investigadores una ventaja, un cierre para algunas familias y justicia que se había demorado demasiado. Trabajadores sociales y defensores de víctimas se pusieron en contacto con ellos con cautela, ofreciendo apoyo y recursos. Una víctima, Carla, de 32 años, se presentó voluntariamente tras ver las noticias sobre el descubrimiento. Había sido víctima de trata de adolescentes, se había escapado y había pasado años en terapia intentando reconstruir su vida. Cuando supo de la habitación oculta, contactó directamente con el detective Mars. Siempre supe que había registros, le dijo al detective durante su primera reunión. El hombre que me lastimó estaba obsesionado con la documentación. Tomaba fotografías, llevaba un diario. Testifiqué en su contra hace años, pero no había suficientes pruebas. Consiguió un acuerdo con la fiscalía y cumplió una condena mínima. Quizás ahora sí haya suficientes. Los medios de comunicación se lanzaron sobre Riewood. Thor se convirtió en un héroe nacional. Su fotografía apareció en periódicos y televisión. CBS, NBC, CNN, todas las principales cadenas publicaron artículos. Perro policía descubre evidencia de trata de personas, titulaban los titulares. Héroe canino salva a víctimas gracias a su increíble olfato. La historia se viralizó en redes sociales, se compartió millones de veces y fue comentada por personas de todo el mundo. James hizo todo lo posible por ocultar a su compañero, pero la historia era demasiado grave para contenerla. Llovieron las solicitudes de entrevistas. El alcalde quería una oportunidad para una foto. Las organizaciones nacionales, K9, querían presentar a Thor. Los niños enviaron dibujos y cartas a la comisaría, dirigidas simplemente a Thor, el perro héroe. James aceptó algunas entrevistas selectas, priorizando siempre el bienestar de Thor y desviando los elogios hacia todo el equipo de investigación. Pero James sabía que era más que un simple olor. Thor había presentido algo más profundo. Un mal que necesitaba ser expuesto, un error que debía corregirse. Los perros tenían esa habilidad. Podían detectar no solo rastros físicos, sino también el residuo emocional del sufrimiento. La presencia persistente del miedo. Las huellas químicas del trauma que impregnaban paredes, suelos y objetos. Un mes después del descubrimiento, se celebró una ceremonia en el departamento de policía de Riewood. El estacionamiento se transformó en un espacio para eventos, con un pequeño escenario, sillas plegables para más de 200 personas y cámaras de prensa ubicadas estratégicamente. Thor recibió la medalla al valor, el máximo honor que un perro canino podía recibir en el departamento. La medalla en sí era hermosa, de bronce con una cinta azul, grabada con el nombre de Thor y la fecha de su descubrimiento. Se sentó tranquilamente en el escenario mientras el jefe de policía,
un hombre severo llamado Richard Ayobai, quien rara vez mostraba emociones, le colocaba la medalla en el cuello. La voz del jefe Ayobai se quebró levemente al leer la mención. Por su excepcional valentía, dedicación inquebrantable e instinto investigador que condujo al descubrimiento de pruebas cruciales en una importante investigación criminal, lo que resultó en múltiples arrestos y el avance de la justicia para numerosas víctimas. La cola de Thor se meneó lentamente mientras el público aplaudía. James estaba de pie a su lado, con el orgullo tan grande en el pecho que pensó que le rompería las costillas. Las lágrimas le nublaron la vista, y no se molestó en ocultarlas. Pero el momento que James recordó llegó más tarde, durante una conversación discreta con una de las agentes del FBI que dirigió la investigación, la agente Kimberly Torres. Ella había trabajado incansablemente para rastrear la red, identificar a las víctimas y construir casos que se sostuvieran en los tribunales. Pasó semanas revisando las pruebas, cruzando nombres y rostros, conectando puntos que habían estado dispersos durante más de una década. «Necesito que entiendas algo», dijo Kimberly en voz baja y seria. Estaban afuera de la estación, viendo a Thor jugar en el césped con una pelota de goma. El perro parecía tan normal ahora mismo, tan común y corriente, solo un animal feliz persiguiendo una pelota bajo el sol de la tarde. Pero ambos sabían que no había nada normal en lo que había hecho. Nada común en el mal que había ayudado a exponer. Esa habitación contenía evidencia relacionada con al menos 47 víctimas que hemos identificado hasta ahora, continuó Kimberly. Algunas fueron rescatadas hace años, pero nunca tuvimos suficientes pruebas para procesar a los que estaban en la cima. Otras desaparecieron y nunca fueron encontradas. Gracias a lo que descubrió Thor, hemos podido reabrir casos, establecer conexiones y construir procesos judiciales que creíamos imposibles. Ya se han realizado 3 arrestos importantes y esperamos al menos 7 más. Ese perro no solo encontró evidencia. Devolvió la voz a personas que habían sido silenciadas. Demostró que su sufrimiento importaba, que los crímenes contra ellas tendrían respuesta. James tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en Thor. El perro había atrapado la pelota y trotaba hacia ellos, meneando la cola, completamente ajeno a la magnitud de su logro. ¿Crees que lo entendió?, preguntó James en voz baja. ¿Qué había detrás de esa pared? Kimberly consideró la pregunta. Había dedicado toda su carrera a estudiar el comportamiento criminal, a comprender a los depredadores, pero también había aprendido a respetar los instintos de las unidades caninas. No sé si los perros entienden conceptos como la trata o la explotación, pero creo que entienden el sufrimiento. Creo que pueden percibir cuando algo va muy mal. Quizás Thor olió rastros de miedo. Las hormonas del estrés dejan rastros químicos que pueden persistir durante años. Quizás detectó algo que aún no podemos medir científicamente. Sea como sea, lo sabía. Y no lo dejaría pasar. Ese nivel de determinación, esa negativa a seguir adelante, no es solo entrenamiento. Es algo más profundo. En las semanas siguientes, James notó cambios sutiles en Thor. El perro parecía más tranquilo, más contemplativo. Durante sus patrullas, Thor a veces se detenía a observar edificios, callejones, lugares que la mayoría de la gente pasaba por alto. Como si estuviera buscando. Como si ahora comprendiera que podían existir horrores ocultos tras paredes comunes. James se preguntó si el descubrimiento había cambiado de alguna manera a su compañero, si había despertado un propósito más profundo. ¿Se había dado cuenta Thor de que su olfato, sus instintos, su determinación podían marcar la diferencia entre la justicia y la injusticia? ¿Entre la verdad oculta y la verdad revelada? Una noche, James llevó a Thor a la doctora Park para una revisión de rutina. Después del examen, mientras James se preparaba para irse, la doctora Park lo llamó de nuevo a su consultorio. Quería preguntarle algo, dijo con expresión pensativa. La salud física de Thor es perfecta, pero he notado que sus indicadores de estrés están ligeramente elevados. ¿Ha ocurrido algo recientemente? ¿Algún incidente traumático? James le explicó sobre el almacén, la habitación oculta, la reacción sin precedentes de Thor y su vigilia de 24 horas. La doctora Park escuchó atentamente, asintiendo lentamente y con una expresión cada vez más seria. «Tiene sentido», dijo finalmente. Los perros, especialmente los perros de trabajo como Thor, establecen fuertes asociaciones entre olores y resultados. Si detectara rastros químicos asociados con el miedo o el sufrimiento, cortisol, adrenalina, otras hormonas del estrés que pueden absorberse en los materiales y persistir durante años, y luego presenciara la intensa reacción humana a lo encontrado, lo asimilaría. Comprendería, instintivamente,
que había descubierto algo significativo. Algo peligroso. Algo que debía ser encontrado. Ese tipo de experiencia puede afectarlos emocionalmente, igual que afecta a los socorristas humanos. ¿Está bien?, preguntó James, con la preocupación tensando su voz y apretando sus manos. Lo será, le aseguró el Dr. Park. Solo dale más atención. Refuerzo positivo. Tiempo de juego. Hazle saber que hizo lo correcto y que está a salvo. Deja que sea un perro, no solo un héroe. Los perros son resilientes, pero necesitan consuelo, igual que los humanos. Necesitan saber que encontrar oscuridad no significa que tengan que vivir en ella. James tomó el consejo en serio. Pasaba más tiempo con Thor fuera del trabajo, llevándolo al parque para perros donde Thor podía correr y jugar con otros perros, jugando la pelota hasta que le dolía el brazo, dando largos paseos por barrios seguros y agradables donde lo único que Thor tenía que rastrear eran ardillas y conejos. Dejó que Thor fuera simplemente un perro en lugar de un héroe, y poco a poco, vio a su compañero relajarse. Su lado contemplativo se suavizó. La alegría regresó. La cola se movió con más libertad. Pero Thor nunca lo olvidó. James lo notaba por la forma en que el perro se acercaba a cada edificio con un poco más de precaución, un poco más de atención. Thor había aprendido que el mal podía esconderse a simple vista. Y se había propuesto nunca dejar que permaneciera oculto. 6 meses después del descubrimiento, James recibió una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre perros en Washington, D.C. Los organizadores querían que él y Thor presentaran el caso para compartir sus perspectivas con otros adiestradores y profesionales de las fuerzas del orden de todo el país y del mundo. James se mostró reacio. No se sentía cómodo hablando en público y nunca se le había dado bien estar frente a multitudes, pero su jefe lo animó. Tienes algo importante que compartir. Y Thor merece ser reconocido a nivel nacional. No se trata de ego. Se trata de educación. Demostrar a otros adiestradores lo que se puede lograr cuando confían en sus compañeros. La conferencia se celebró en un enorme salón de hotel, lleno de cientos de cuidadores y sus compañeros caninos. El aire vibraba con la energía de los perros de trabajo. Ladridos, gemidos, el chasquido de las garras sobre el suelo pulido. James, de pie en el podio con Thor sentado tranquilamente a su lado, contó su historia. Habló de la patrulla rutinaria que se volvió extraordinaria. De confiar en los instintos de su compañero incluso cuando no tenían lógica. De la habitación oculta y las pruebas que desmantelaron una red criminal. De las víctimas que finalmente obtuvieron justicia. Su voz temblaba a veces, y tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Pero la sala estaba silenciosa, atenta, con todas las miradas fijas en él y en el perro que se sentaba tranquilamente a su lado. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos que duraron casi 5 minutos. Los cuidadores se pusieron de pie, aplaudiendo. Algunos se enjugaron las lágrimas. Sus perros, percibiendo la emoción, ladraron y aullaron a coro. Pero lo que más conmovió a James fue lo que vino después. Decenas de cuidadores se acercaron a él en privado y compartieron sus propias historias. Momentos en que sus perros habían alertado sobre algo inusual. Algo que desafiaba al entrenamiento estándar. Un labrador que se negó a abandonar un lugar específico en un parque y condujo al descubrimiento de restos enterrados de un asesinato de décadas atrás. Un pastor alemán que ladró frenéticamente a un almacén que resultó contener evidencia de un caso sin resolver. Un beagle que detectó acelerantes en una escena sospechosa de un incendio provocado que los investigadores casi habían descartado. Cada historia reforzó lo que James había aprendido. Los perros sabían cosas que los humanos no. Percibían conexiones, detectaban rastros, comprendían verdades que existían más allá de la percepción humana. Saben cosas que nosotros desconocemos, dijo un adiestrador veterano, un hombre con barba canosa y cicatrices en las manos por años de trabajo con perros. Su perro, un pastor alemán anciano con el hocico canoso, yacía a sus pies. Los entrenamos para tareas específicas, pero sus instintos son más profundos. Hiciste bien en escuchar a Thor. No todos los adiestradores lo habrían hecho. Algunos habrían sacado a su perro, descartando la alerta como un falso positivo. Confiaste en él. Esa es la lección. Confía en ellos. James miró a su compañero, que aceptaba con paciencia y dignidad las caricias de un grupo de admiradores. Él es el listo. Simplemente seguí su ejemplo. Los organizadores de la conferencia habían organizado la asistencia de varios agentes del FBI que habían trabajado en el caso, incluyendo a la agente Torres. Durante un descanso, ella tomó a James aparte y le entregó un sobre cerrado. Su mano temblaba ligeramente al extenderlo. ¿Qué es esto?, preguntó James,
aceptándolo con cuidado. Una carta, dijo Kimberly en voz baja, de una de las víctimas. Ya es adulta, vive al otro lado del país y construye una nueva vida. Tiene trabajo, pareja y un futuro. Cuando se enteró de las pruebas encontradas, quiso contactarnos. Para agradecerle a Thor. Y a ti. Me pidió que le entregara esto personalmente. James abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola página escrita a mano, con papel de alta calidad y una escritura pulcra y cuidadosa, como si cada palabra hubiera sido elegida con gran esmero. Estimados oficial Reeves y Thor. Me llamo Rachel y no sé si algún día tendré el valor de enviar esta carta. Pero necesito escribirla, aunque se quede guardada en un cajón para siempre. Cuando tenía 11 años, me ocurrió algo terrible. No entraré en detalles porque todavía estoy aprendiendo a vivir con esos recuerdos en lugar de dentro de ellos. Durante muchos años, creí que lo ocurrido nunca sería reconocido, que los responsables nunca enfrentarían las consecuencias, que mi sufrimiento no importaba porque no había pruebas. Me dijeron que mentía. Me dijeron que estaba confundida. Me dijeron que olvidara y siguiera adelante.